Amén. Bueno, después de haber ministrado las ofrendas, vamos a ir a la palabra. Hace 8 días, mis amados, estaba explicando yo a ustedes el concepto de la palabra perro que se habla en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis. Recuerda que estamos viendo allí en Apocalipsis sobre un hecho apocalíptico, un hecho profético, en Apocalipsis capítulo 22 versículo 15, que dice que afuera quedarán los perros, afuera de la ciudad, obviamente de aquella ciudad de gloria, esa nueva Jerusalén que nosotros estamos esperando. Recuerde que al igual que hizo Abraham, nosotros no esperamos una ciudad terrenal, nosotros esperamos la ciudad celestial. Y la palabra enseña que Abraham en realidad no iba en busca de una patria terrenal, porque si hubiera sido terrenal, dice la palabra, entonces hubiera tenido tiempo de ¿qué? De devolverse. No la encontré, entonces me devuelvo. El Señor le había hecho salir de su territorio, pero cuando él salió no iba en busca meramente de una patria o de una ciudad, de una región terrenal. Pues dice la palabra que si se hubiera tratado de algo meramente terrenal, pues digamos al no hallarla, hubiera tenido tiempo de ¿qué? De devolverse a su tierra, la cual había salido. Pero permaneció, dice la Biblia, y anduvo como forastero. Dice que anduvo viviendo en tabernáculos como forastero hasta lo último de su vida, porque en realidad esperaba, esto lo dice la carta a los Hebreos, una patria celestial. Y dice que estos hombres, él, Abraham, como Isaac, Jacob, dice que saludaban desde lejos aquella patria celestial, ¿no? En esa fe siempre entendiendo que era esa patria celestial. Entonces en Apocalipsis capítulo 22 se nos habla de aquella ciudad, la Jerusalén celestial. Obviamente hay una Jerusalén terrenal que existe actualmente, que es la capital del estado de Israel, sobre la cual hay una cantidad de cosas en este momento tremendas que están pasando, de resoluciones de parte de la ONU, de la UNESCO, en contra de Jerusalén, es decir, que tiene que ver con el pueblo judío. Y ahí hay una disputa y una cosa grande que también es entendible y está también dentro del marco de lo profético. Y tenemos que estar atentos a esto, ¿sí? Porque esas son las partes de las señales que nos permiten entender los tiempos. Sin embargo, nosotros entendemos que la Jerusalén que se nos promete a nosotros no es la terrenal, sino la ¿qué? La celestial. De hecho, dice que aquella ciudad descenderá ¿de dónde? Del cielo. Cuando el Señor venga, descenderá. La gente verá descender, ¿sí? Y mucha gente pensará, será un platillo volador, ¿no? Una nave o qué. Cuando descienda aquella ciudad celestial, ¿sí? Que es la morada de gloria del Señor y a donde nosotros estamos llamados a habitar. De hecho, dice la palabra que desde allá nosotros somos ¿qué? Ciudadanos del cielo. Por eso nuestra forma de comportarnos en esta tierra es como la de un peregrino, la de un extranjero, ¿ok? Nosotros no nos aferramos a este mundo. Mientras estamos en este mundo, sí, tenemos que administrar las cosas. Mientras estamos en este mundo tenemos que dar cuenta al Señor y andar derechitos, pero lo hacemos pensando es en la herencia eterna, el reino de los cielos, la ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Y dice la palabra que allí a esta ciudad solo entrarán aquellos que hayan lavado sus ropas, sus vestiduras, las hayan lavado por medio obviamente de la sangre del Cordero. Y él dice que serán los que tengan derecho al árbol de la vida. Por eso es que dice el apóstol Pablo que a nosotros se nos entregará un cuerpo ¿qué? Inmortal, que no morirá, porque constantemente estaremos degustando el árbol de la vida. Y dice que tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Pero, dice el versículo 15, afuera quedarán ¿quiénes? Los perros. Entonces estamos entendiendo, cuando la palabra habla de los perros, acá ¿a qué hace
referencia, ¿sí? Porque se habla de los perros. Y obviamente se habla de los perros en el sentido de los perros que habían, o como conocían comúnmente a los perros hace 2000, 3000, 4000 años atrás, ¿sí? Hoy el concepto de perro es diferente, ¿no? Si usted tiene pronto una mascota, ¿sí? Nosotros tenemos unas perritas lo más de adorables. Uno dice allí, no, pues estas son unas cosas chiquiticas que se mueren por uno. No, no está hablando de eso, está hablando obviamente, la mayoría de los perros no eran amaestrados, ¿sí? Y se comportaban tenían un comportamiento mucho más salvaje que un comportamiento doméstico, ¿sí? Entonces esa palabra Kelev, para perro en hebreo, hablaba de esto, ¿no? De uno que aúlla, de uno que ataca, de uno que muerde la mano, ¿sí? Que daña. Entonces estos perros bueno, ustedes ya se me lengua la traba, ¿sí? Rodeaban las ciudades, mejor para no, hay palabras que me cuestan a mí, ¿sí? Rodeaban las ciudades en busca de los desperdicios, en busca de los cadáveres, y muchas veces cuando la gente les tiraba comida, no les estaban terminando de tirar la comida y ya estaban ¿qué? Mordiendo. Muchas veces hasta podían morder la mano del que les estaba tirando la comida, ¿ok? Entonces por eso uno que ataca, uno que se vuelve, porque eran animales mucho más feroces que de pronto el concepto de perro que tenemos hoy, que son animales mucho más domésticos y dóciles, ¿ok? Y ese concepto de perro está identificando sobre todo a quienes, a los de la clase religiosa, ¿sí? Según las escrituras, que precisamente se volvían en contra de su amo, se volvían en contra de aquel que les estaba dando ¿qué? La comida, en este caso el eterno Dios, como tratando de morder la mano de ¿quién? De Dios, ¿ok? Y eran todos aquellos que se prostituían, ¿sí? Que se entregaban a su búsqueda de su propio beneficio, buscando lo propio únicamente. Entonces usaban el sacerdocio para buscar ¿qué? El beneficio propio únicamente. Y hacían de todo y era tal la situación que aún eran permisivos en denunciar el pecado del pueblo. Porque si hay algo complicado del sacerdocio, si hay algo complicado del ministerio, cuando el Señor llama a uno, es estar denunciando ¿qué? El pecado, porque es que a la gente no le gusta. Entonces usted quiere tener la gente contenta, háblele puras cosas bonitas. Hábleles de éxito, hábleles de visión, hábleles solo de la prosperidad material, una falsa prosperidad. Hábleles que van a cumplir sus sueños, que van a lograr todas sus cosas. Hable de eso y usted los va a tener contentos. Pero usted empieza a denunciarle a la gente el pecado. Oiga, corrija su vida. ¿Usted por qué está en adulterio? ¿Qué te pasa acá? ¿Por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué eres un borracho? Deja esto y lo otro. Y uno tratando allí de llevar a la gente eso, le incomoda, porque a la gente no le gusta que uno le esté hablando acerca de su situación. Entonces ellos se acomodaban, como dicen por allí, al son que les ponían, bailaban, ¿sí? Y como dicen por ahí, por la plata baila el perro. Eso es literal, ¿sí? Entonces esta gente sencillamente, con tal de tener a gusto al pueblo y seguir teniendo los beneficios, sencillamente eran permisivos, no les importaba que el pueblo estuviera en medio de sus pecados, de sus contaminaciones, y no hacían absolutamente nada, con tal de estar recibiendo siempre el beneficio, siempre el beneficio. Y esto era lo que pasaba, y por eso el Señor demandaba esta cuestión, ¿no? Allí. Y veíamos por último, creo que con ese fue que terminamos, el caso de los hijos de ¿quién? De Elí. Quiero que volvamos allí, por favor. Como los hijos de Elí era sacerdote, recuerde, y sus hijos habían sido llamados también al sacerdocio. Sin embargo, vemos cómo estos muchachos sacerdotes, jóvenes sacerdotes, se habían desviado y practicaban aún lo que era o lo que les hablaba yo hace 8 días de la prostitución
sagrada. ¿Lo recuerdan? La prostitución sagrada. De cómo se habían adoptado cultos paganos y los habían llevado a la casa del eterno Dios, cuando el mismo Dios había prohibido eso. Les recuerdo, por ejemplo, en Deuteronomio, para los que de pronto no estuvieron, en Deuteronomio capítulo 23 versículos 17 y 18 dice: no habrá prostituta sagrada entre las hijas de Israel, ni prostituto sagrado entre los hijos de Israel. Por tanto, no llevarás a la casa de Yahweh tu Dios ninguna ofrenda del voto, del pago de una prostituta, ni el salario de un perro, pues ambos son repugnancia a Yahweh tu Dios. En Israel estaba prohibida la institución de la prostitución sagrada, que prácticamente era algo que se hacía en todas las religiones de aquel entonces. Sí, se practicaba la prostitución sagrada, y les recordaba yo a ustedes que era que se entregaban a los dioses, sobre todo a Ishtar, la diosa de la fertilidad, esta diosa cananea y de los sumerios. Sí, se les había entregado, se les entregaba a ella, se les como ofrenda vírgenes, jóvenes vírgenes, ¿sí? Que empezaban a ejercer la prostitución, y se pagaba por la virginidad de estos jóvenes, y lo que pagaban allí, todo eso entraban como ofrendas para estos dioses. Y si alguien quería tener prosperidad y fertilidad, entonces le decían: no, pues tenga relaciones con una de las prostitutas del templo. Si usted quiere la fertilidad, quiere la prosperidad, entonces tenga esto. Y verdad, y pagaban un salario que estaba determinado en aquellos templos, tanto, y sostenían relaciones con aquellas prostitutas, y la persona salía creyendo que ahora sí iba a ser una persona prosperada, fértil, que todo le iba a salir bien, que sus ganados, todo lo que tenía. Y eso era una de las cosas que más dinero daba. Y hoy también se prostituye el evangelio, porque aunque no hay prostitutas literal físicamente, sí hay prostitutas y prostitutos espirituales, que le venden una cantidad de engaños a la gente, supuestamente para prosperar. Y le dicen a usted: haga esto, haga lo otro, de una ofrenda de tanto, de $500, de $1000 por la salvación del alma de sus seres, pague esto, pague lo otro. Yo recuerdo que hace algunos años atrás, ya algunos años, sí, una vez escuché a un hombre que él ya falleció. Eso era él decía ser un apóstol, y él murió, de hecho murió en un accidente aéreo. Su propio avión se accidentó. Tenía un jet lujosísimo, ¿sí? A donde él iba, y llegando al aeropuerto, su jet, su propio avión, se estrelló contra una grúa que había allí en el aeropuerto, y estalló el avión, y ahí murió él con su esposa, con su familia. El Señor los borró. Y recuerdo, sí, que este hombre enseñaba cosas como esas, ¿no? Hace años atrás, por ejemplo, decía un día: estoy viendo en este momento una ventana que se abre, es un tiempo especial que se abre de parte de Dios este tiempo. Y decía: ahora usted va a tener la oportunidad, en aquel entonces decía, usted va a tener la oportunidad de pensar en aquellas personas que usted desearía que se salvaran de su familia o de sus amigos, y por cada persona que usted desee que se salve, usted va a dar $20. Sí, y es una ventana que estará abierta tan solo por 45 minutos, una ventana de salvación. Entonces piense, $20, y decía, prácticamente él decía: y usted va a ser responsable. Si alguno de sus familiares o amigos se pierde, es porque usted no quiso darle esta oportunidad de salvación. Porque por $20 que usted pacte ahora mismo, por cada nombre, entonces usted manda $20 con el nombre de quien desea que se salve. Dígame, ¿cuántas personas no quiere uno que se salve? O sea que si a mí no me alcanza, entonces yo tengo 100 personas que se salven, entonces ¿cuánto me tocaría dar? Y si no tengo la plata en ese momento, entonces me toca escoger quiénes sí. No me alcanza, entonces voy a escoger cuáles se salvan, cuáles no se salvan. Es una forma de prostitución del evangelio. Es una forma de prostitución. Si yo voy a dar $20 por cada persona que yo deseo, y le hacía sentir a uno lo peor. O sea, le hacía sentir que si alguno de sus familias o amigos se pierde, es prácticamente su culpa.
por tacaño, por no haber sacado eso. Y él decía, den, mire, háganlo ahora mismo. Y decía, de hecho, puso este ejemplo: si yo tengo que vender mi casa para tener el dinero suficiente para poder pactar por cada uno de esos que quiero que salve, lo hago. Imagínense, o sea, incitaba a esto, ¿sí? Aunque entonces, claro, la gente, ay no, claro, yo tengo a fulano, a sutano, a perencejo, y usted póngase a hacer una lista de todas las personas que usted quisiera que salven y verá que la lista le sale larga. Entonces dentro de mí yo decía, Señor, ¿cómo es posible? ¿Acaso no dice tu palabra que la salvación de estas almas, el precio que se pagó fue la sangre de tu Hijo? ¿Cómo iban ahora estos mercaderes a decir que son $20 por cada alma que uno quiere que se salve? Entonces es una manera de prostituir el evangelio, ¿sí? Se convierten en prostitutos, se convierten en perros, como los llama la Biblia, porque muerden, destruyen, ¿sí? Atacan. Y es una cosa terrible. Y la gente, claro, en su desesperación les crea a estos embaucadores, y terminan muchos haciendo cosas como estas. Y eso empezaban a llegar las boletas y las boletas, y eso van poniendo unos cerros de boletas, ¿usted los ve? Y eso son boletas, pero cerros y cerros, y es una cosa inmensa. Yo, Dios mío, ¿sí? ¿Cuánto dinero? ¿Sí? A costa de un engaño. Porque la Biblia no enseña eso. ¿Dónde enseña la Biblia que se abre un portal de salvación de 45 minutos? Cuando dice que la salvación está dada ahora. Y la salvación está vigente hasta que el Señor venga. Cuando el Señor venga, se cerrará el portal. Ahí sí, si vamos a hablar de un portal, si vamos a hablar del portal de la salvación, el portal de la salvación está abierto las 24 horas, los 7 días a la semana. Y todo el que quiera venir, dice la palabra, yo no le echo fuera, dice el Señor. Por eso el tiempo de la gracia es ahora. Por eso si hoy oyes su voz, no tardes en escucharla. Por eso el Señor dice la palabra que Él no echa fuera a ninguno que Él venga, que Él no rechaza a ninguno, que el camino está expedito, el camino está abierto totalmente. Entonces nosotros debemos entender lo que dice la palabra. Yo no puedo engañar a la gente diciendo que se va a abrir un portal de 45 minutos y que la condición es $20 por cada alma, y después de eso se cierra y ahí chao, ya hasta el próximo portal, ¿sí? Es decir, hasta la próxima maratónica. No, eso no puede ser, que nos estemos burlando del Señor de esa manera tan terrible y hagamos una cosa tan funesta como ese tipo de cosas. Entonces han pervertido el evangelio, ¿sí? Lo están prostituyendo. Es una forma de prostituir la casa de Dios, de prostituir la obra de Dios. Eso es una manera de prostituirla, porque se venden por un salario. Entonces la gente paga acá tanto para obtener un beneficio. Así era en aquellos tiempos, y esto era lo que tenían las religiones paganas. Prácticamente todas las religiones paganas practicaban la prostitución sagrada. De hecho, es el judaísmo, o el judaísmo no lo llamemos, es la fe de Abraham, es la fe hebraica, ¿sí? La fe de Abraham, la fe hebrea, ¿sí? La que por medio de la cual el Señor entra, el eterno Dios entra y dice: no tendrán esto, no lo harán, no me traerán un solo peso de alguna cuestión de prostitución sagrada. No lo van a hacer, no lo admito. Con eso el Señor estaba ¿qué? Prohibiendo esa práctica. El Señor prohibió muchas prácticas que las demás religiones hacían. Por ejemplo, pasar a los hijos por el fuego. Cada vez que obtenían el primogénito dentro de una familia, cuando nacía el primogénito tenía que ser sacrificado. Por lo general era sacrificado al dios Moloch, y a este dios Moloch le llevaban estos sacrificios y le entregaban sus hijos, su primogénito se lo entregaban y lo destruían. Y la gente estaba acostumbrada a eso, a que el primogénito lo hacían pasar por el fuego y lo incineraban literalmente, supuestamente porque eso iba a traer bendición sobre la familia, bendición para la ciudad, bendición para todos. Y lo que el Señor hace dice: no pasarás a tus hijos por el fuego. Mire lo que hizo el Señor. Empezó a liberarlos de todas esas prácticas terribles, dañinas. Y el Señor empezó a liberarlos. Y el Señor le dijo: si van a entregar sus hijos
Sí, me van a entregar el primogénito. El primogénito es mío, pero no me lo van a entregar a mí el primogénito, sino que van a estar representados por medio de la tribu de Leví. Y los levitas por eso se convirtieron como en primogénitos en ese sentido, y se fueron dedicados al sacerdocio. Y el Señor quitaba de ellos cantidad de cosas que solo eran lesivas, dañinas, que traían era muerte, una cantidad de cosas. Le decía, no adorarás, dice la palabra, no adorarás al sol, ni a la luna, ni las constelaciones, ni las estrellas. Habla de las constelaciones, no las adorarás, porque las religiones antiguas, paganas, tenían la tendencia a eso, a adorar de todo. Y el Señor dice, no lo harás, yo soy Yahweh tu Dios, yo fui quien te saqué de la tierra de Egipto, solo a mí adorarás. Entonces mire cómo el Señor empieza a cambiarlo todo. Empezaría a ver, si hablamos de religión, sería la primera religión con un solo Dios. El resto de las religiones tenían cantidad de dioses, y mientras más tuvieran, se suponía que la religión era más poderosa. Mire la contradicción. Mientras más dioses tuvieran, la religión era ¿qué? Más poderosa. Por eso los griegos tenían dioses para todo. Hasta tenían un lugar, una efigie, tenían allí separado un monumento para el Dios no conocido, por si se nos olvidó algún Dios. De pronto algún Dios se nos ha olvidado. No sea que no olvidó, porque tenían tantos dioses que se les pudo haber olvidado alguno. Entonces Pablo, partiendo de esa base, le dice, yo les vengo a hablar del Dios que ustedes no conocen. Precisamente, partiendo de esa base, del Dios que ustedes no han conocido, de ese es el Dios que vengo a hablarle, es el Dios único y verdadero. Entonces el Señor empieza a remover toda la maldición. Por eso, mis amados, es que aún esto es un hecho que demuestra la verdad del Dios al cual servimos. Porque por lo general la tendencia es que todas las religiones se parecían entre sí. De hecho, tenían los mismos dioses, pero con diferentes nombres, pero eran exactos. Ahora llega aquel Señor y le dice a ellos, a los israelitas que estaban acostumbrados en Egipto a ver cantidad de dioses. Aún el mismo faraón era considerado un dios, y adoraban de todo a todo tipo de dioses, incluyendo animales. Y el Señor se les manifiesta, le dice, yo soy tu Dios, tu único Dios. Oye Israel, Yahweh, tu Dios. Yahweh es uno, nada más. Eso en la mente de ellos iba a decir, uy, somos una nación pobre, digna de lástima y de miseria, un solo Dios que pesar. Eso era contrario a lo que hacía todo el mundo. Si la religión de Israel hubiera sido una religión humana, hubiera inmediatamente copiado ¿de qué? De todo lo que existía. Pero el Señor le dice, soy uno. Se empieza a revelarle, yo te mostraré mi gloria. Y empieza el Señor a mostrarle toda esa gracia tan tremenda. Entonces eso es lo que está haciendo el Señor. Empieza a liberar, y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Cuando salimos del Egipto espiritual, el Señor nos empieza a liberar de una cantidad de cosas tremendas para empezar a vivir solamente por la fe en el Señor. Amén. La fe en Él. Entonces Él les habla, y yendo ya allí a 1 de Samuel 2:22, se les había advertido eso, y dice, y Elí era demasiado viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían en todo Israel. Mire, ¿hacían en qué? En todo Israel. O sea, los hijos de Elí era una plaga que estaban destruyendo a todo un pueblo. Mire la influencia tan tremenda que un sacerdote, un ministro de Dios puede llegar a tener. De ahí también yo debo entender mi influencia que tengo sobre las personas, pero no solamente yo, ustedes también, porque todos somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y ustedes influencia para bien o para mal. Y oyó todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces mire que estos muchachos, hijos de Elí, habían implementado la prostitución sagrada, y ellos usaban a estas prostitutas continuamente. O sea, les fascinaba estar teniendo relaciones con ellas, ¿sí? Y les llevaban entonces muchachas vírgenes,
y ellos las tomaban para ellos y sostener relaciones de fornicación con ellas continuamente, continuamente. Entonces él les dijo: Elí, ¿por qué hacen tales cosas? Pues estoy oyendo hablar de sus malas acciones por parte de todo el pueblo. No, hijos míos, no es bueno el rumor que estoy oyendo, porque ustedes hacen pecar al pueblo de Yahweh. Cuando nosotros no somos conscientes de nuestras acciones, nosotros podemos provocar que otros pequen. Ojo con eso. Podemos provocar que otros pequen. Por tanto, yo tengo que ser consciente continuamente a qué me ha llamado el Señor a mí. Y si el Señor me ha llamado a mí a ser un sacerdote de Él, como nos ha llamado a todos nosotros, porque la Biblia dice que nosotros fuimos llamados para constituirnos en un reino de sacerdotes. Y usted un día de mañana, el día de mañana, cuando el Señor venga, porque el Señor vendrá, amén. Cuando Él venga a establecer su glorioso reino, usted y yo vamos a ser parte del reino de sacerdotes. Y dice la palabra que vamos a ser puestos aún sobre naciones, y vamos a estar sobre ellas, dice las escrituras. Por tanto, si nosotros no aprendemos a ser fieles ahora en lo poco, en el sacerdocio que nos corresponde ahora a nosotros, y su sacerdocio primeramente empieza en casa. Si usted no puede ser sacerdote de su casa, mucho menos lo va a hacer de una nación. Porque somos fieles ¿en qué? En lo poco. Esa es la norma, es una regla universal, es una norma, es una ley. Si somos fieles en lo poco, seremos puestos en lo mucho. Pero si no somos fieles en lo poco, y nuestro sacerdocio empieza en nuestra casa, como padres, como hijos, en ser luz, en vivir de acuerdo a la palabra, en vivir de acuerdo a lo que está establecido. Y si nosotros no estamos ejerciendo nuestro sacerdocio primario, que si somos padres, si somos esposos, bueno, sobre nosotros ya pesa bastante. Yo tengo que responder por mi esposa y por mi hija, y el Señor me va a tomar cuentas a mí como sacerdote de mi casa. Y si yo el día de mañana quiero ser puesto, como dice la escritura en Apocalipsis, que reinaremos con el Señor, y dice que llegaremos a ser un reino de sacerdotes para Dios y su Hijo Jesucristo. Dice que lo llegaremos a hacer. Y dice que si somos fieles, por haber sido fieles, dice Apocalipsis, dice, seremos puestos sobre naciones. Esa será parte de la herencia que el Señor nos permitirá vivir aquí en esta tierra, en el reino milenial, el reino de los 1000 años, cuando el Señor ponga su reino acá por 1000 años. Entonces vamos a tener esa oportunidad. Pero si no somos luz en nuestra casa, si no somos luz donde estamos, más bien nos estamos comportando de manera indebida, haciendo cosas reprochables, ¿cómo vamos nosotros entonces al día de mañana a ser puestos allá? Esto es de poco en poco, de poco en poco. Entonces dice allí la palabra que él le reprochaba. Le dice: no es bueno lo que yo escucho de ustedes, porque hacen pecar al pueblo de Yahweh. ¿Cuántas veces por nuestras acciones inducimos al pecado a otros? ¿Cuántas veces por no dar testimonio como tal, no guardar el testimonio, nuestro ejemplo hace que otros pequen? Porque hay personas en nuestro lado, siempre tengan en cuenta que habrá personas a su lado, ¿sí?, que son espiritualmente menores que usted. Por tanto, si a mi lado hay personas que espiritualmente son como niños al lado mío, mi deber es ser ¿qué? Ejemplo, luz. Ese es mi deber. Porque si son pequeños espiritualmente, si son niños espiritualmente a mi lado, yo debo ser quien marque la pauta, quien dé los pasos a seguir, y no llevarlos a pecar. Ojo con eso, ¿sí? No llevarlos a pecar. Y cuando no hacemos lo que nos corresponde, el esposo no honra a su esposa como debe honrarla. El esposo no hace lo que debe hacer con sus hijos. Mientras están al cargo de uno tiene la responsabilidad de sus hijos.
Ya cuando ellos se deciden hacer su vida y se van y empiezan una nueva familia, ahí ellos serán responsables por sí mismos. Pero mientras mi hijo esté viviendo bajo mi casa, así mi hijo tenga 50 años, debe sujetarse a las normas, ¿no? Hay algunos hijos que definitivamente se quedaron en la casa, ¿sí? Deben sujetarse. Ay, es que ya está grande, ¿eh? Pues si está grande, entonces que se defienda solo, que vaya y haga su vida entonces, si es que ya es autónomo. Pero mientras esté bajo mi techo es mi responsabilidad. Por tanto, si mi hijo está pecando, es mi responsabilidad. Si yo le estoy manteniendo y le estoy dando todo, si yo le estoy dando todo a mi hijo y él depende de mí, le estoy dando el techo, el alimento y está recibiendo todos los beneficios, pues debe sujetarse. Y si yo estoy sujeto al Señor, él también debe sujetarse. Yo he hablado con papás que me dicen: ay, pastor, es que yo no sé qué hacer con mi hijo. ¿Cuántos años tiene? 15 años, 16 años. No, es que no quiere venir. ¿Cómo así? Tú debes tener normas en tu casa. ¿Cómo así que no quiere? Debe ir. Las leyes son para cumplirlas. Si la persona ya no quiere someterse a listo, está bien, entonces el camino está ahí. Ahí está la puerta para que haga conforme a como desea. Algunos pensarán que yo soy un troglodita, un cavernícola, alguien retrasado. No, pero es que es así. Por eso es que vivimos hoy como vivimos. O si no, luego nos estamos lamentando, colocando denuncias. Ay, mi hija de 12 años está perdida. Y resulta que no estaba muerta, estaba de parranda, parrandeando. ¿Ustedes se dan cuenta de la noticia? Estaba con el novio en una finca de 12 años, los dos allá, quién sabe qué, y la familia llorando, hasta denunciando, y se volvió una noticia, ¿no? La niña, no, es la niña, pobrecita la niña, ay, por favor sálvenla, ayúdenla. Ja. Y mientras aquí sufrían, ella ya gozaba. 12 años. Ay, no, es que yo no sé qué hacer. Si usted no sabe qué hacer con su hijo, 12, 13, 14, 15, 20 años, o sea, mientras esté en su casa, debe ejercer el sacerdocio. El problema es que Elí le reprochaba, sin embargo no les estorbaba, porque usted le puede reprochar, pero si usted no le estorba, claro, reprochar simplemente es cantaletear, y a veces caemos en eso, cantaleteamos y cantaleteamos. Tenemos es que estorbar el pecado. Lo que hacía Elí era cantaletearlos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen pecar al pueblo de Dios y todo esto? Versículo 25: si un hombre peca contra otro hombre, Elohim, Dios, arbitrará. Pero si alguno peca contra Yahweh, ¿quién arbitrará por él? Y como ellos no escucharon la voz de su padre, mire, no les daba lo mismo que 8 que 80, ya este viejito ya está muy cansón, ¿sí? Yahweh resolvió hacerlos morir. O hacemos morir el pecado de nuestros hijos, o Dios los hace morir a ellos. O hacemos morir el pecado de nuestros hijos, o el eterno Dios se encargará de hacerlos morir a ellos. No el pecado, condenarlos a ellos. Es nuestra responsabilidad. Cuando yo tengo a alguien bajo mi casa, yo automáticamente me hago responsable de esa persona. Ojo con eso. Ojo con eso. Si usted metió a alguien a su casa, ay, no, es que es un primo que me pidió que está pasando una situación bien tremenda, pues usted se hace responsable porque es su casa, de esa persona. Y si esa persona empieza a hacer y a deshacer y a comportarse indebidamente, usted es el responsable y es partícipe del pecado de esa persona. Amén. Amén. Por eso cuando usted le dice a alguien, venga a mi casa, no, yo le ayudo, tranquilo, sí, tiene derecho a ayudar y qué bueno que ayudemos. Pero usted le debe decir a la persona que usted tiene normas. Tiene normas. Tiene normas. Eso es lo que usted debe hacer. Cuando mi madre murió, mi hermano menor, yo hablé con él y me reuní y le dije, hermano,
como nuestra madre murió y él vivía con ella, yo hablé con mi esposa, le dije, mi amor, yo he pensado traerme a mi hermano a vivir con nosotros. Entonces yo voy a hablar con él, quiero saber si tú me apoyas en esta decisión, porque pues él está por ahí muy jovencito y no quiero que quede a la deriva, entonces pues para que viva con nosotros. Ah, bueno, me dijo mi esposa, claro, hay que ayudarlo porque era jovencito, estaba todavía muy niño, ¿sí? Todavía estaba muy niño. Pues era ya estaba pasando la adolescencia, ya estaba entre la adolescencia y esa adultez allí. Entonces, o esa juventud, entre la adolescencia y la juventud. Hablé con él y me senté y le dije, hermano, yo te voy a apoyar, te voy a terminar de pagar tus estudios, esto, lo otro, no tienes por qué molestarte, aquí vamos a tener una habitación, ta. Le mostré todos los beneficios. Le dije, pero, y le saqué los requisitos. Ta. Muy claro. ¿Sí? A los días le dije, bueno, ¿qué has definido? No, yo te conozco, me dijo él, y como yo sé que eres hombre muy radical y severo, yo prefiero quedarme solo. Ah, bueno, es tu decisión. ¿Sí? Es tu decisión. Pero yo soy claro, si alguien va a venir a vivir, no es que yo desprecie a mi hermano, yo de hecho le dije, yo te quiero apoyar en todo. Sé que quedaste solo, él vivía con mi mamá, yo ya estaba casado. ¿Sí? Yo ya estaba casado y veía que mi hermano iba a quedar ahí como solo. Le dije, ah, bueno, pero esas son las normas. Entrada a la casa, la salida, como era, todo, ¿no? ¿Sí? Máximo 10 de la noche. Entras a la casa, me tienes que informar para dónde vas. No puedes salir sin mi permiso. Claro, me estoy haciendo responsable. Una cantidad de cosas allí. Y me dijo que no. Respeté su decisión. Pero es que tenemos que tener normas claras. Yo me hago responsable. ¿Sí? Me hago responsable y delante de Dios soy responsable de todo lo que yo hago. Por tanto, dice, si un hombre peca contra Dios, arbitrará. Contra otro hombre, perdón, Dios arbitrará. Pero si alguno peca contra Yahweh, ¿quién arbitrará por él? Y como ellos no escucharon la voz de su padre, Yahweh resolvió hacerlos morir. Uno tiene que hacer todo lo posible porque quienes estén bajo la cobertura de uno, ¿sí? Hacer morir el pecado. Por eso, ustedes como ovejas de este redil, ¿sí? Yo soy responsable de ustedes. Y yo tengo en todo momento que estar llamando la atención y hacer todo lo posible. Si yo sé, ¿sí? Soy consciente y usted está aquí, está acá, hacer morir en usted el pecado. Por eso continuamente estoy predicando de esto, le estoy llamando la atención a algunos que me doy cuenta de la situación. Y bueno, ¿qué está pasando? Hacer morir el pecado. Porque si no, entonces la persona morirá. Si no le hago morir el pecado, morirá la persona, será arrancada la persona. Por tanto, cuando hacemos esto, no es por malos, es porque les amamos, porque seguimos lo que Dios dice. La Biblia dice que Dios a quien ama, ¿a ese qué? Disciplina. Entonces uno debe aprender también es esto, ¿sí? Y como dijo el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Entonces pastorea mis corderos, mis ovejas. Y no sé por qué me acordé en este momento, se me olvidó en el momento de los anuncios y no lo voy a dejar pasar. Dentro de 8 días tenemos empoderamiento, los servidores. Ojo con esto, los servidores, todos los servidores dentro de 8 días. Es el primer domingo de mes, ¿cierto? Dentro de 8 días, 6 de la tarde tenemos el empoderamiento. Se me ha olvidado eso y se me vino aquí. Gracias, Señor, por recordarme. ¿Sí? Empoderamiento dentro de 8 días para todos los servidores que tienen su carné. Entonces, a quien Dios ama, a esa disciplina, y nosotros estamos llamados a eso. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Ah, bueno, entonces pastorea mis ovejas. ¿Sí? Y hay que pastorear las ovejas. El pastor siempre debe buscar llevar las ovejas a los mejores fuentes de manantial, a los mejores manantiales, a los mejores pastos. Pero también cuando las ovejas
están muy inquietas, las tiene que corregir. Por eso comúnmente el pastor siempre tenía consigo un cayado y una vara. Usted veía eso, ¿no? Entonces cuando el pastor iba con la vara allí y veía que una oveja estaba inquieta, como inquieta, entonces ¿qué hacía el pastor? Sacaba la vara y se va a quedar quieta, porque si no, de tanto estar ahí inquieta puede irse a un abismo, se puede herir o algo así. Y tenía que usar la vara. Pero como seguía inquieta y no quería hacer caso, entonces usaba el elemento llamado el cayado. Y el cayado, sí, es un palo que es como una jota, ¿no? Entonces, ¿qué hacía con ella? ¿Qué hacía? Usted ya lo hizo ahí. ¿Qué hacía? Ah, sí, muchos dicen, sí, la lava así, ¿no? Allí, sí. Ay, venga para acá. No, el cayado era esa forma para trabar la pata, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía el pastor? Le cogía la pata, le trababa y con media vuelta le partía la pata. La descoyuntaba, más bien, no la partía, no que la descoyuntaba. Lo que le pasó a Jacob, ¿sí? Jacob estaba allí hasta que el ángel, ¿qué? Lo descoyuntó y quedó ahí, quedó andando. Luego Jacob se decía, ¿por qué camino cojo? ¿Por qué camino cojo? ¿No? Iba por allí Jacob. Para eso es, ¿sí? Para hacer que, por eso dice que obviamente luego después de eso el pastor cogía a la perniquebrada y la llevaba sobre sus hombros, ¿no? Por eso dice, y tomará la perniquebrada y la llevará sobre sus hombros. Es eso, porque esa era la que había que darle más duro, sí, hay que darle cuerda. Entonces, muchas veces se necesita eso. Por eso, cuando usted vaya a hacer algo, debe pensar, ¿qué quiere? ¿Qué prefiere usted? ¿La vara o el cayado? ¿Qué quiere? ¿Qué prefiere? ¿La vara o el cayado? ¿La vara o el cayado? Si ve cómo son ustedes, que la vara, en vez de decir no, ninguna, pastor, me voy a portar bien. Me voy a portar bien, pastor, ni la vara ni el cayado. Pero muchos, no, la vara. O sea, ya están pensando en portarse mal. O sea, ya lo están interiorizando. O sea, lo tienen dentro de, no, yo me voy a portar mal, pero no tan mal. Solamente el golpe, el de la vara nada más, ya después hasta ahí. O sea, me voy a portar mal, pero no tan mal, pastor. Ojo con eso, ¿sí? Y algunos dicen, uy, el pastor da callado, ¿no? Hasta en los partidos de fútbol yo daba callado. Sí, ya como no he podido volver a jugar por la cuestión de la cirugía que me hicieron, ya no les he podido dar callado allá. Yo iba a los partidos y les daba callado, ¿no? Más de uno salía. ¿Qué pasó? El pastor me dio callado, ¿no? Ahí. Yo no sé, eso es lo que hablaban de mí, pero eso es pura mentira, ¿no? Eso inventaban, ¿sí o no, Fercho? Eso es pura. ¿Sí, Edwin? ¿Usted qué dice? No, mucho cuidado. Entonces dice acá, no escucharon la voz de su padre y Yahweh resolvió hacerlos morir. Ojo con eso. Yahweh resolvió hacerlos morir. Ahora, nosotros debemos entender que ante Dios, mis amados, tenemos una responsabilidad como sacerdotes. Mire, eso es lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Proféticamente está profetizado para los hijos de Dios que ellos van a ser el reino de sacerdotes del Mesías. O sea, esa va a ser su función total cuando estemos en el milenio aquí, en este mundo. Habiendo entregado nuestra vida al Señor, habiendo sido lavados por la sangre del Mesías, se nos promete un reino de sacerdotes. Se nos promete reinar juntamente con el Señor. Él va a ser quien reine, Él es el Rey de Reyes. Por eso dice que Él traerá escrito sobre sí un nombre que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo espero estar allí, amén. Yo espero, y en el nombre del Señor yo creo que voy a ser parte de ese reino. Y ustedes también van a ser parte de ese reino, mis amados. Y vamos a estar allí, pero no podemos perder de vista que lo que hagamos acá afectará nuestro futuro, para bien o para mal. Y entonces muchas veces pensamos que porque hemos sido llamados por el Señor, entonces ya tenemos la garantía de la entrada. Sí, fuimos llamados por el Señor, pero todos los días tenemos que estar cuidando lo que Dios nos dio. Por eso el que esté firme, mire que no caiga. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6.
Es un llamado continuo para la entrada a la ciudad celestial, porque vamos a entrar a la ciudad celestial. Es un llamado continuo. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice: porque en efecto, ¿lo tiene? Hebreos 6, 4. Veo que algunos están buscando aún. Hebreos 6, 4. Dice: porque en efecto, es imposible que los que una vez fueron iluminados y degustaron, probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, habiéndolo expuesto a la ignominia pública, a la vergüenza pública, a la burla pública. Mire esto. Nosotros tenemos que considerar cosas como esta. Por tanto, nosotros tenemos que andar derechito acá, porque dice acá que los que recayeron, aquellos que dice la palabra, porque en efecto es imposible, o sea, es algo imposible, que los que una vez fueron iluminados. ¿Cuántos han recibido la luz del Señor? Hemos recibido la luz del Señor, amén. Y probaron del don celestial, es decir, de esa gracia celestial, de esa salvación. Hoy nosotros hemos probado de esa salvación y sabemos a qué sabe la salvación. ¿Sí? Y dice acá: y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo. Nosotros somos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor vive en nosotros, está en nosotros. Dice la palabra que el Espíritu es dado a todos aquellos que han creído que Yeshua es el Señor, es el Mesías, a todos los que le confiesan a Él. Entonces nosotros empezamos a ser partícipes del Espíritu Santo. Y dice: y probaron la buena palabra de Dios. Pregunta: ¿probamos o no buena palabra de Dios? Y de los poderes venideros, es decir, entendemos los poderes venideros, que aunque no han venido, vamos a estar allí. Por ejemplo, uno de los poderes venideros es que nosotros vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer un reino de sacerdotes para el Señor y estaremos sobre las naciones. O sea, nosotros vamos a ejercer nuestro ministerio sobre naciones. Mire, tremendo eso. Eso es un poder venidero. Dice acá: pero recayeron. Y la palabra que aparece ahí en griego, la palabra que aparece allí es la palabra parapipto. Y parapipto significa descarriarse, desviarse del camino. ¿Sí? Desviarse del camino. Es decir, yo abandono el camino de la gracia, el camino de la salvación. Por tanto, si yo decido abandonar, una cosa es que usted en medio del camino de la salvación se caiga, tenga un tropezón. Pero ¿qué debe hacer? Pararse y ¿qué? Y seguir en el camino de la salvación. Sí, usted puede llegar a tener un tropezón, y afortunadamente dice la palabra que si alguno ha pecado, dice el apóstol Juan, dice: hijitos, si alguno ha pecado, tenemos a Yeshua el justo como nuestro abogado delante del Padre. Entonces, usted en el camino de la salvación se cayó, levántese, continúe, amén. Tuvo un traspiés, repóngase y continúe. Entonces, una cosa es una caída o un traspiés en el camino, yendo por el camino de la salvación, y otra cosa es decir: ya no quiero ir por ese camino, ahora me paso a otro y empiezo a caminar por otro sendero. Es decir, me desvié totalmente, ya no estoy en el camino de la salvación. Esa es la palabra que aparece ahí, parapipto, ¿sí? Que significa volverse hacia otra cosa, devolverse, irse hacia otro camino, caer al lado del camino, o sea, desviarse del camino. Eso es lo que significa. Entonces ya empiezo yo a caminar por otro camino. Y como hay un solo camino a la salvación, hay uno solo, cualquier otro camino que yo tome me llevará ¿a dónde? A la perdición. Entonces, si una persona decide renunciar
a vivir en el camino de la salvación, ya no desea vivir en el Señor, ya no desea vivir en Él, ahora desea volver otra vez a su vida antigua, a hacer lo que hacía, todo esto. Dice que si ya es una decisión y esa persona empieza a hacerlo, entonces dice que es imposible para esa persona que, mire lo que dice acá, ser renovado, versículo 6, para arrepentimiento. Recuerde que el arrepentimiento es devolverse, ¿sí? Volver hacia Dios, tomar el camino. Es decir, ya si la persona anduvo siempre por un camino de perdición, luego empieza a andar por el camino de la salvación, pero estando en el camino de la salvación renuncia al camino de la salvación, no que se cayó, no que tuvo un traspiés estando en el camino de la salvación, sino que renuncia al camino de la salvación para volverse al camino de pecado y el pecado ser su vida nuevamente. Entonces dice que esa persona ya no, es imposible para esa persona, dice allí, ser renovada. ¿Para qué? Para arrepentimiento, es decir, para volver otra vez al camino. Entonces, una cosa es que usted caiga en el camino de la salvación y se levante, y otra cosa es que usted se vuelva al camino de la perdición. Porque habiéndose vuelto otra vez al camino de la perdición, ya no puede volver otra vez al de la salvación. ¿Y por qué? Dice la palabra, dice acá: sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez o de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, pues lo expusieron a la burla pública. O sea, cuando una persona decide volver al camino del pecado, esa persona está haciendo que mucha gente empiece a ¿qué? A burlarse. Ve, y este no era disque cristiano. ¡Ja! Y todo lo que hablaba y lo que decía y que había esto y lo otro y que había que hacer esto y lo otro, y ahora mira, se volvió peor que como era. Entonces la gente empieza a ¿qué? O sea, a hablar cosas. Por tanto, la sangre del Mesías ha sido pisoteada por esa persona, y el Mesías queda expuesto a la ignominia, a la burla pública, ¿sí? A la vergüenza pública. Porque el Mesías empezó esa obra en él y él no permitió que la perfeccionara, porque es que el Mesías, el Señor, en aquel en quien él empieza la obra, él la perfeccionará. Pero la perfeccionará, el eterno Dios perfeccionará la obra en quien permite ser perfeccionado. Y dice que la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día del Mesías. Pero si la persona se vuelve a su camino de pecado, de maldad, de maldición, y ya no le importa y es indiferente, está en el camino de la salvación, esa persona lo que hace es que el nombre del Mesías se vuelva una burla. Entonces mucha gente empezará a ver ese, tanto que hablaba, tanto que decía, y por aquí y por allá, y que Jesús por acá y que por acá, y que había que vivir en santidad y todo eso, y mire, lo vea ahora haciendo cosas peores que las que hacía antes. Anteriormente hablando, y eso hablaba que amén, aleluya, y ahora es ta 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 por acá, palabras y palabras soeces, palabras ofensivas. Entonces eso es lo que pasa. Ojo con eso, que a veces nosotros no pensamos esto. Por tanto, ¿a qué estamos llamados nosotros? Entendiendo esta verdad, ¿a qué estamos llamados? Hebreos capítulo 2 versículo 1 en adelante dice, Hebreos 2:1. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que las dejemos escurrir, que se nos vayan como agua entre las manos. ¿Qué hay que hacer? Dar atención a las cosas que hemos oído, dar atención a lo que estamos oyendo, es decir, a la palabra. Dar atención a la palabra oída, a la palabra oída, al testimonio de Yeshua, a la palabra de Él. Y dice acá, porque si la palabra, entonces esas cosas que fueron oídas, se refiere acá, ¿a qué? A la palabra, versículo 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme,
Mire, ¿cómo se hacía en la antigüedad? La palabra llegaba por medio de ¿qué? De ángeles. Eran mensajeros que traían la palabra a los profetas. ¿Y los profetas qué hacían? ¿La daban a quién? Al pueblo. Y dice que esa palabra fue ¿qué? Firme. La palabra dada por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, incluso la Torá, la Biblia enseña, la misma carta de los Hebreos enseña que la Torá de Dios, la ley de Dios, la instrucción de Dios, la Torá fue entregada. Cuando fue entregada en aquel entonces a Moisés, fue entregada por medio de ¿qué? De ángeles. Ángeles entregaron la Torá. Dice acá, por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron a Él, testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su propia voluntad? Entonces dice la palabra acá, está enseñando que si aquella palabra que fue dada por medio de los ángeles, la Torá, le fue entregada a Moisés, dice la palabra que el dedo de Dios escribió la Torá, el Espíritu de Dios escribió la Torá, y luego esa Torá fue tomada por los ángeles y fue entregada ¿a quién? A Moisés. Y con base a esa Torá fueron juzgados. Y dice que si toda obra recibió justa retribución, ¿cuánto más ahora que no es la Torá escrita en piedra, sino que se nos presentó y se nos reveló la Torá viviente, que es Yeshua? La Torá escrita en piedra la recibió Moisés, pero ahora el mismo Señor envió a la Torá viviente, o sea, en carne. Allá no la entregó en piedras, y ahora nos la entrega en carne viviente. Y por eso dice que el mismo Señor empezó ¿a qué? A testificar. Y luego del Señor, todos los que lo oyeron a Él, es decir, sus emisarios, sus apóstoles, sus discípulos, que lo escuchaban a Él, lo vieron, lo escucharon, y por eso ellos daban testimonio: sí, Yeshua es el Hijo de Dios. Sí, y era por medio de la revelación que Dios iba dando. Porque, por ejemplo, Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice: ¿eso te lo reveló quién? Mi Padre que está en los cielos. Y el Señor empezó a revelar y a revelar, y estos hombres nos dieron testimonio. Y estos hombres no solamente nos dieron testimonio, sino que estuvieron dispuestos a morir por ese testimonio. Todos ellos a morir para que ese testimonio se preservara. No les importaba ser perseguidos, no les importaba ser maltratados y ultrajados, apedreados, aserrados, como dice la Biblia. Muchos de ellos no les importaba nada de esto, con tal de que el testimonio de Yeshua permaneciera. Dieron su vida para que el testimonio permaneciera. Por tanto, dice la palabra que si la Torá que fue dada por los ángeles, ¿sí?, dio justa retribución a los que lo oyeron, ¿cuánto más nosotros? Por eso pregunta: ¿cómo escaparemos ya nosotros? Porque es que ahora tenemos el testimonio vivo. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron a Él, sus discípulos, y testificando Dios juntamente con ellos. Por eso era que el Señor los acompañaba por medio de señales, prodigios, y hacía todas estas cosas para que quedara confirmada ¿qué? La palabra. Por eso nosotros estamos en el fundamento de los apóstoles del Señor. Él los comisionó allí y puso un fundamento, y ese fundamento es el mismo Mesías. Y ellos dieron por eso testimonio con poder de que Él era el Hijo de Dios. Por tanto, si nosotros descuidamos esa salvación, no vamos a tener ninguna oportunidad, porque la oportunidad ya la tenemos. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Hay gente que le encanta estar jugando con su salvación, haciendo malabares, y no entienden lo delicado que es esto. Por tanto, mis amados, nosotros estamos llamados a permanecer en el Señor. ¿Y cómo permanecemos en el Señor? Mire, nosotros permanecemos en el Señor como Apocalipsis capítulo 14 versículo 2. Apocalipsis 14, 12.
¿Lo tiene? Dice, en esto, 14:12, en esto consiste la perseverancia de los santos. Obedecer los mandamientos y permanecer fieles a Yeshua. ¿En qué consiste nuestra perseverancia? 14:12, Apocalipsis. En esto consiste la perseverancia de los santos: obedecer los mandamientos de Dios y mantenerse firmes en Yeshua. Ojo con eso. Por tanto, nosotros tenemos que perseverar. Y perseverar es continuar. Es decir, yo voy en el camino de la salvación, persevero. O sea, nada hace que yo me vaya hacia otro camino. Que me tropecé. Uy, Señor, gracias. Ayúdame, por favor. Que me caí. Señor, me levanto y continúo. Perseverar. Estar en el camino. Seguir en el camino. Que nada me diga, este camino está como harto y aburrido, ¿no? Uy, no, qué pereza seguir por este camino. Mejor me vuelvo a mi camino. Si eso hubiera hecho Abraham, se hubiera regresado ¿a dónde? De donde salió, de la ciudad que salió. Por eso él nunca abandonó el camino. Aunque dice la Biblia que no sabía para dónde iba, no tenía ni idea. Perseveró, porque entendió que iba buscando algo mucho más glorioso, y perseveró en el camino. Y podemos tener tropiezos en el camino, pero eso no puede ser para nosotros excusa para nosotros volvernos atrás. Entonces nada en este mundo puede hacer que nosotros volvamos al otro camino que hemos dejado. Ni las circunstancias, ni las adversidades, nada, ni enfermedad. Por eso Pablo hablaba de eso. Ni tribulación, angustia, hambre o desnudez, o enfermedad, o lo que sea, o así sea un ángel, principados, potestades. Nada, dice que el apóstol Pablo, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, tenemos que perseverar. Entonces, ¿en qué consiste la perseverancia? ¿Qué es perseverar para los santos? Usted es santo. Recuerde que yo les enseñaba hace 8 días que la palabra kadosh, santo, significa uno que ha sido separado, apartado para algo. De hecho, veíamos, hace 8 días le explicaba que aún la palabra, la misma raíz de kadosh, era para la misma raíz de ekdeshá, que era la prostituta sagrada. La misma raíz, Kadash, la misma. ¿Por qué? Porque era una prostituta sagrada en hebreo, Gedeshá, porque era dedicada ¿a qué? A eso, a tener relaciones sexuales con todos los que querían tener favores, con todos los que supuestamente querían recibir bendiciones. Entonces estaba la prostituta sagrada para tener relaciones con ella, pagaban y a eso se dedicaba únicamente. Entonces, la palabra para santo significa uno que ha sido apartado para algo. En este caso, nosotros fuimos apartados ¿para quién? Para Dios. Por tanto, como fuimos apartados para Él, no fuimos apartados de Él, sino para Él. Nuestro deber es permanecer, es perseverar, que no importan las circunstancias, no importan las cosas que se me vengan en el día a día, en el momento a momento, no importa, yo debo seguir. Soy santo, fui llamado para el Señor, soy un rey, soy parte de un reino de sacerdotes. Yo voy a ser parte de ese reino, voy a estar con mi Señor reinando juntamente con Él. Aún voy a ser puesto sobre naciones. Por tanto, mi deber es continuar, mi deber es persistir. ¿Y cómo persisto? En esto consiste la perseverancia de los santos. 2 puntos: en guardar los mandamientos de Dios y mantenerse fiel a Yeshua. Mantenerse fieles a Yeshua.
al testimonio de Yeshua. Voy a estar fiel al testimonio de Yeshua. Voy a estar fiel al testimonio. Entonces tengo los mandamientos de Dios y tengo el testimonio de Yeshua. Es lo más glorioso. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, los judíos tienen los mandamientos de Dios en la mayoría. Hablando de los judíos en general, no de los que han convertido su vida a Yeshua. La mayoría de los judíos tienen los mandamientos de Dios, pero no tienen a Yeshua. La iglesia en general tienen a Yeshua, no los mandamientos. Pero los que van a entrar allá deben perseverar en esto: los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua. Eso es inseparable. Amén. Inseparable. Los mandamientos y el testimonio de Yeshua es inseparable. Si usted tiene los mandamientos de Dios y los vive y permanece en la fidelidad a Yeshua, a vivir conforme a Él, y es guiado por su espíritu, y Yeshua es su vida, mis amados, entonces usted es un santo que persevera día a día y tendrá amplia entrada al reino de los cielos, y por haber sido fiel en lo poco será puesto en lo mucho, en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos van a ser puestos en lo mucho? ¿Cuántos van a ser puestos en lo mucho? Amén. Ser fieles, fieles. Ahora hay que entender que no es fácil, y termino con esto, Apocalipsis 12:17. No es fácil, obviamente, esto. Sin embargo, el Señor está en nosotros. Su espíritu está en nosotros. Es que para eso el Señor nos dejó su espíritu, y por eso tenemos el mismo espíritu que habitaba en Yeshua. Por eso somos hijos de Dios. Porque es que no es por nuestra fuerza, no es porque Carlos Rabat, no, ese como ha estudiado tanto, por eso. No, yo puedo estudiar todo lo que quiera, y le doy gracias al Señor por poder estudiar, porque a mi fe añado conocimiento. Pero no es eso lo que me permite a mí perseverar, eso es su espíritu. Mire lo que dice Apocalipsis 12:17. ¿Lo tiene? Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. En Apocalipsis capítulo 20, usted se da cuenta que a Satanás se le describe como el dragón. Dice: entonces la serpiente antigua, el dragón, que es el diablo o Satanás. Entonces la serpiente antigua, el dragón, que es el diablo, Satanás. Entonces a Satanás, ¿sí? Al diablo. Satanás es un título, no es un nombre. Diablo, o sea, Satanás es en hebreo Satán. Y acá en hebreo, ¿sí? En griego, diablo, ¿sí? Diabolos. Son títulos. El dragón, la serpiente, se le muestra de esa manera. Entonces el dragón, el enemigo, el adversario, el acusador, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Entonces mire, la mujer ejemplifica al Israel en general, hablando, entendiendo que es superior a Israel espiritual al Israel físico. No sé si me hago entender. ¿Sí? La mujer de allí dice que entonces el dragón se fue a hacer guerra, ¿sí? Quiso hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. Nosotros somos de esa descendencia. Nosotros somos casa de Israel. Amén. Somos casa de Israel. Yo no estoy judaizando a ustedes. Ay, ya no están judaizando, Señor. Ya no, ahorita nos van a hacer poner la kipá, el talit. No. Somos casa de Israel, es que eso es lo que dice la Biblia. Al resto de la descendencia de ella. ¿Quién es? ¿Quién es el resto de la descendencia? O sea, si es el resto, es el remanente. Y el remanente, por eso el Señor decía: no teman manada pequeña, porque al Padre le ha placido, ¿sí? Él ha querido darles ¿qué? El reino de los cielos. Entonces dice acá: se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios
y retienen el testimonio de Yeshua Mesías. Ahora, por eso nosotros debemos entender, esto es una lucha continua. Claro, Satanás continuamente va a estar colocando oposición, o sea, en medio del camino, así como lo hizo con Yeshua. Se le presentó, Yeshua está en medio de un tiempo de presencia del Señor, de estar de intimidad con Dios. Se había apartado de la cotidianidad de sus días y se metió en el desierto para pasar un tiempo íntimo con el Señor. Y ahí en medio de esa intimidad se le apareció. Imagínense. O sea, si se le apareció al Señor orando, intercediendo y ayunando, ¿cómo no? ¿Qué no hará Satanás entonces continuamente con nosotros cuando estamos por ahí todos desocupados? Como decía mi abuela, una mente desocupada es el taller del diablo, me decía ella. Ay, sí, entonces me ocupaba, ¿no? En algo, había que hacer algo porque una mente desocupada es el taller del diablo, decía mi abuela. Qué bendición, mi abuela. ¿Sí? Entonces, se le apareció en medio del camino. Por tanto, aún en nuestro caminar de la salvación, Satanás va a estar continuamente haciendo ¿qué? Oposición contra nosotros, para que nos desanimemos y no perseveremos y nos desviemos ¿de qué? Del camino. Cuando usted vuelve allá, ya Satanás lo deja tranquilito. Ya, claro, después de que lo hace volver allá, ¿para qué lo va a estar molestando? Si ya lo tiene donde lo quería. Si usted no quiere ser molestado por Satanás, entonces siga el camino fácil. Vuelva allá. Pero mientras usted esté en el camino de la salvación, Satanás va a estar en oposición a su vida. ¿Sí o no? Ay, ¿cómo así? Pues claro. ¿O es que usted cree que él se opone al pecador? Él se opone a los santos, a los que han dedicado su vida al Señor, porque los quiere ver es como Ekdeshá, los quiere ver como Kadesh, como prostituta, como prostituto, como un perro en el camino de la perdición. Allá lo quiere ver Satanás. Él no le quiere ver acá, allá. Por tanto, usted debe permanecer firme, perseverando. Por eso dice la palabra: resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo lo resistimos? ¿Cómo lo resistimos? ¿Cómo lo resistimos? Perseverando. ¿Perseverando en qué? En los mandamientos y en la fe del Mesías. Así se resiste a Satanás, perseverando. Y perseverar es aguantar. Perseverar es resistir. Y obviamente ese aguante a veces sentimos que nos vamos desgastando, pero el Señor promete renovar nuestras fuerzas continuamente. Él no nos ha dejado. El Señor nos va renovando las fuerzas. Entonces usted no deje de hacer lo que tiene que hacer. Los mandamientos y la fe en el Mesías. Mi fe está en Jesucristo. Mi fe está en Él. Él es mi fe, es mi razón de ser, es mi vida. No me voy a ir de Él ni de sus mandamientos. Por más cosas que el mundo me muestre, por más cosas que el enemigo quiera traer contra mí, no lo voy a hacer. Voy a perseverar y persevero y persevero y persevero. Allí es donde está la perseverancia de los santos. Permanecer en los mandamientos y retener el testimonio de Yeshua. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos guardando la salvación tan grande que nos ha sido dada. Y cuando guardamos esa salvación tan grande, entonces dice la palabra: entraremos por las puertas de la ciudad. Tendremos herencia y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Uy, Dios de la gloria, parece que ¿no les parece algo hermoso poder entrar a la gloria del Señor? Uy, pastor, pero es que parece como difícil ese camino. Claro, por eso ancha es la puerta
y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta que va hacia ¿dónde? Hacia la vida eterna. Me gustaba mucho de niño el primer impacto que recibí cuando empecé a ser consciente, ver un cuadro grandote que había en la iglesia donde asistíamos, grandote, ¿sí? Los dos caminos. Yo no sé si usted alguna vez ha visto ese cuadro, ¿no? Los dos caminos. Y eso a mí me impactó. Y en el del camino angosto, el primero que se ve, yo no sé si usted lo recuerda, usted, el camino angosto, lo primero que hay es un ¿qué? Un león, es así, tratando de impedir que entre, ¿sí? Allí. Y acá una cantidad de cosas, pero ese camino que parece difícil, si lo caminamos en el Señor y en su Espíritu, por más difícil que sea, el Señor nos dará la victoria. Amén. El Señor nos va a dar la victoria. Amén. En Él somos más que vencedores. Hay que perseverar, iglesia. Hay que mantenerse firmes en los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Inseparable. Amén. 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 Coloquemos de pies, por favor.